El profe del hacking. Kevin El Mitnick padre es del conocido hacking, por el ser señor Mindic, alias el Cóndor. ¿Sí? Así le decían. Vos me estás diciendo que Diomedes Díaz se inspiró de este tipo para hacer la canción del Cóndor herido. de la historia, uno de los mayores expertos del mundo de la ingeniería social. Las autoridades le El tenían Diomedes, véalo ahí, véalo. tanto miedo que, según un fiscal, El cacique del hacking. era capaz de lanzar un misil silbando a su teléfono. Evidentemente era una exageración, pero refleja bastante bien el pánico que Kevin Mitnick provocó durante años al FBI y a algunas de las mayores tecnológicas del mundo. Estamos hablando de la prehistoria del hacking, el phreaking, una época en la que los grandes hackers se dedicaban a hacer llamadas gratis, menudos loquitos, y también a descubrir los secretos de las compañías telefónicas. Pero Mitnick era algo más que eso, era un maestro de la ingeniería social, lo que significa que se basaba en el engaño para conseguir Ingeniería social es no hackear un sistema, es hackear a la persona, engañar a esa persona. Como por ejemplo el phishing. El phishing es un trabajo de ingeniería social. penetrar en cualquier sistema. Como nombre de guerra eligió El Cóndor, por una película de Robert Redford donde un fugitivo Decir la verdad, era por Diomedes Díaz. Era porque Mitnick era fanático del Diomedes y tiraba vicio y tomaba chorro con ese marica. Por eso le puso el Cóndor, ¿sí o qué? manipulaba el sistema telefónico para evitar que le capturaran. Literalmente su propia vida. Durante años huyó de ciudad en ciudad con diferentes identidades y dejó en ridículo al FBI. Solo cometió un error: desafiar a otro hacker, Tsutomu Shimomura, un experto en ciberseguridad que decidió salir a cazar. Mano, ese tipo se ve muy teso para la informática. La verdad, mírenlo físicamente, huevón, mírenlo. Físicamente lo hicieron para que pudiera hackear. O sea, ese tipo usted lo ve y dice, es un hacker nato. Ese tipo presiona 3 teclas con sus dedos mágicos y ¡boom! Explota 3 bases de datos. Mírenle la cara a ese tipo. Ese man parece que hubiera hecho parte del elenco de Star Trek. Literal, mírenlo. Hacker, Y mírenlo de Tsutomu viejo. Shimomura, un experto Mírenlo. en Star Trek. Véalo ahí. ciberseguridad que decidió salir a cazarlo, y eso dio pie a una de las historias del gato y del ratón más épicas de la historia del hacking. Esta es la historia de Kevin Mitnick, el Cóndor. Kevin nació en Los Ángeles en 1963. Su infancia no fue precisamente ideal. Sus padres se separaron y una pareja Es que lo vi hace 3 meses en una minga de su indígena. madre a los 10 años descubrió algo que le marcó para siempre. Y no fue precisamente la informática. En 1973 solo algunas universidades y laboratorios tenían un ordenador. La gente de a pie sabía que existía, pero nunca habían visto uno. Lo que marcó al joven Kevin fue la magia, no trucos de cartas o conejos que salen de la chistera. Lo que le dejaba loquito es que los magos engañaban en la cara a la gente, y encima a la gente le gustaba, y a él le gustaba todavía más. Con 12 años hizo su primer hackeo. A Kevin le encantaba hacer viajes en autobús. Eran pequeñas aventuras que le permitían conocer todo Los Ángeles. Un día se fijó en que los billetes se marcaban con una perforadora especial que hacía un agujero indicando hasta dónde podías viajar. El precio del billete dependía del lugar donde te hacían la marca. Kevin pensó que podía fabricar sus propios billetes, así que le preguntó a un conductor dónde podía conseguir una de esas perforadoras. Le dijo que la necesitaba para un trabajo del colegio. El conductor se lo creyó y le dio la dirección de una tienda donde vendían la perforadora. Conseguir los billetes en blanco fue incluso más fácil. Los encontró rebuscando en los cubos de basura de las... O sea, el man era colombiano, pues básicamente. Probablemente tuviera ascendencia colombiana. cocheras de autobús. Se está comportando como un latinoamericano. Ahora podía viajar gratis por todo. Eso no representa a la clase gringa. Eso no representa a un norteamericano. Porque si él fuera 100% norteamericano, no hubiera pensado en engañar con la tiquetera del bus, sino que si hubiera comprado una Colt 45 y hubiera amenazado al conductor para que lo llevara gratis hasta donde el niño quería llegar. Sí, comprar una Colt 45 aún siendo un niño. Listo. El condado de Los Ángeles. Su otra pasión era la radio. Estudiaba circuitos, códigos Morse y se sacó el carnet de radioaficionado. En esa época existía el phreaking, una cultura obsesionada con entender todo sobre la telefonía. El primer gran phreaker se llamaba John Draper, pero era más conocido como el Capitán Crunch, porque popularizó un silbato que venía de regalo en unos cereales llamados así.
La gracia es que ese silbato producía una frecuencia de 2600 hercios, exactamente la que comunicaba a las centralitas telefónicas que el usuario había colgado el teléfono y la línea estaba libre. Luego había formas de hacer llamadas gratis, como convencer a una operadora de que eras un técnico haciendo pruebas, o si eras una especie de Mozart podías silbar las frecuencias correspondientes a los números que querías marcar. Años después, unos jóvenes... Uy, qué gonorreas tan tesos, parce. Ave María. Steve Jobs y Steve Wozniak cogieron esta idea para crear su primer emprendimiento, Blue Box. Antes de crear Apple, vendían en secreto un dispositivo que emitía el sonido de 2600 hercios y también los que correspondían a los números, es decir, permitía hacer llamadas gratis. Kevin estaba construyendo su propia Blue Box e iba por el instituto con su radio portátil para hablar con otros radioaficionados en el recreo. Seguramente era un chico muy popular. Ahí conoció a un chico mayor que le introdujo en el freaking. Ese chico conocía otro secreto para hacer llamadas gratis. ¡Ay, lo introdujo en el fracking! ¡Ay, la historia de Abelardo, Dios! Los que si llamabas, te conectaban a un circuito de pruebas. Si un amigo llamaba a la vez a ese mismo circuito, podías hablar con él. También sabía dónde llamar y qué decir para que le dieran el teléfono de cualquier persona, aunque no aparecieran las páginas amarillas. Kevin se dedicó a aprender todo sobre las compañías telefónicas, sus departamentos, su jerga y su trabajo. A pesar de ser un adolescente, se hacía pasar por un trabajador de la compañía y le daban el acceso al circuito secreto y a cualquier número de teléfono. Gracias a esto podía llamar a casa de Roger Moore o Bruce Springsteen cuando quisiera. Si eres de la generación Z y no te suenan, son futbolistas. En el instituto fue a clases de informática y como se le daba bien, le dejaron ir a un campus universitario para usar sus ordenadores. Estudió lenguajes de programación como BASIC y tras unas semanas creó su primer programa. Tenía una apariencia similar al sistema operativo y servía para robar contraseñas. Lo dejaba puesto en los ordenadores de la sala y la gente que intentaba loguearse le entregaba sus datos. De hecho, un vigilante del aula le ayudó a depurar el código. No me jodas, un keylogger. Me estás diciendo que ese es el primer keylogger de la historia. Le hacía gracia que un chaval fuera por ahí robando contraseñas, pero alguien avisó a la policía y a ellos no les hizo mucha gracia, y Kevin fue expulsado del campus. Con 16 años se hizo amigo de otro radioaficionado, Lewis DePayne. A ambos les gustaba gastar bromas. En un McDonald's modificaron la antena para que desde los coches que hacían pedidos se les escuchara a ellos hablando desde su radio. Cuando llegaba un cliente le ofrecían zumo de manzana gratis y ponían una grabación de alguien meando en un vaso o hablaban con acentos raros para sacar de quicio a los clientes. Los empleados lo oían, pero no podían hacer nada, y el resto de clientes se partía de risa. Kevin ya era un freaker. Mano, pero empleados, ¿cuántos años tiene este peladito, parce, para estar trabajando en un McDonald's? Mira a ese niño. Ese niño tendrá, pues, ¿qué? ¿14 años más o menos o qué? No podían hacer nada, y el resto de clientes se partía de risa. Kevin ya era un freaker experto, pero en la compañía telefónica ya estaban tan hartos que le conocían por su nombre. Hasta tenían un me están diciendo en el chat que en Estados Unidos es legal comenzar a trabajar desde los 15 años, perro. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Cliente suyo. Un día hablando gratis por teléfono con un amigo, se escuchó una tercera voz. Os estamos vigilando, dijo. Ambos colgaron de inmediato y retomaron la conversación de forma legal. Mientras se reían de lo sucedido, apareció la misma voz. Os seguimos vigilando. Luego le cortaron la línea y le aseguraron que el apartamento de su madre, el número 13, jamás volvería a tener una. Pero Kevin era especial. Cambió la placa por un 12B y pidió una nueva línea. La puso a nombre de Jimmy, de apellido Bond, e incluso le dejaron que acabara en 007. Por entonces, la era de los ordenadores personales había llegado y Kevin y Lewis se interesaron por el hacking. Llamaban a una empresa y preguntaban por el departamento de informática. Luego se hacían pasar por técnicos y decían que habían detectado un error fatal en el sistema. Los de la empresa se preocupaban y les entregaban el teléfono de la red y la contraseña sin pensárselo dos veces. Si hoy en día la gente sigue cayendo en la clásica estafa del call center indio que te dice que te va a arreglar el Windows, imaginaos en esa época que prácticamente nadie conocía eso. A diferencia de los call center indios, una vez dentro exploraban y acumulaban conocimiento, pero sin dañar nada.
Además escribían bombas lógicas. Una bomba lógica es un fragmento de código que permanece inactivo dentro de un sistema hasta que se cumplen ciertas condiciones que hacen que se active. Esto podría ser un malware peligroso, pero en este caso Mitnick y Lewis lo usaban para poder volver a entrar. El dúo parecía indestructible, pero tenían un problema de pelo rubio y mirada peculiar. Se llamaba Susan Thunder o Thunder. Sí tiene cara de problemita, la verdad. Es más, tiene cara de que debería de solucionar algunos problemas propios. Dios santísimo. O sea, eso si me estuvieran presentando esta imagen como parte de el corto de una película de exorcismos, me lo creería, la verdad. Una hacker que antes había sido y ahora era dominatrix en un lugar llamado Leather Castle. Dominatrix son estas mujeres que se visten de cuero y castigan hombres, porque hay hombres que pagan, hombres y mujeres que pagan para que alguien les haga daño. Entonces los amarran, les ponen clavos en los músculos, los latigan, les escupen, les pegan con los tacones, cosas así. No necesariamente tienen que tener relación. En algunos casos las habrá, desde luego, pero no necesariamente vos vas a terminar viniéndote. No, ahora, ¿por qué sé este tipo de vainas? Porque un amigo mío me contó. Un amigo mío me contó que esos son las dominatrices y a mí se me quedó en la cabeza grabado. ¿Listo? También era la novia de Lewis. Kevin ayudó a Lewis a descubrir cuál era el trabajo que hacía Susan por las noches, el trabajo con el que se pagaba ese equipo informático. Lewis lo dejó con ella y además se puso a difundir cuál era su profesión. Así que Susan... ¡Qué gonorrea! O sea, la vieja para pagar eso, ¿ah? Para que pudieran hackear. Decidió vengarse de ambos. Una noche Susan usó las credenciales de Lewis para entrar en el sistema de una de las empresas que habían hackeado. A la mañana siguiente, los trabajadores se encontraron con que todas las impresoras habían impreso hasta quedarse sin papel el siguiente mensaje: Mitnick ha estado aquí, que os den por culo. Pero Kevin también tenía sus cosas. Un día mientras Susan... Nada más peligroso que una mujer ofendida. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa afirmación? Nada más peligroso que una mujer ofendida, bro. Vea. Para muestra hay un botón, vea. Pasaba cerca de una cabina, el teléfono sonó. Cuando Susan descolgó, escuchó la voz de Kevin. Hola Susan, solo quiero que sepas que observo cada paso que das. Kevin y Lewis siguieron con sus aventuras. Una noche fueron a unas oficinas de Pacific Telephone donde se guardaba todo el sistema que usaban las compañías telefónicas para registrar llamadas y gestionar líneas. Ahí usaron una sofisticada técnica de infiltración. Dijeron que trabajaban allí y el guardia les dejó pasar. Solo les faltaba el chaleco reflectante. Robaron y la escalera. El chaleco, el casco y la escalera. Ah, chimba de guardaseguridad. Hey papi, es que nosotros trabajamos aquí, así se hágale entre, todo bien. Manuales, claves y todo lo que les pareció interesante y salieron sin levantar sospecha. Pero Lewis, que era un pillín, seguía hablando con Susan y cuando ella se enteró... Es que es propio costeño. No dudó... Sí, el marica viendo el partido ahí de Colombia en el celular. Sí, hágale, entre, todo bien. En dar el chivatazo. 2 días después, Kevin conducía tranquilamente cuando la policía le hizo parar en el arcén. Apareció una segunda patrulla y uno de los policías alertó al resto. ¡Cuidado! Tiene bombas lógicas. No sabemos exactamente qué pensaban los policías que eran las bombas lógicas, pero entre 4 agentes lo sacaron del coche y lo esposaron como un terrorista. Tenía 17 años y fue la primera de sus muchas visitas a la cárcel, cosa que no hubiera pasado si hubiera usado Proton Crack. Es broma porque Proton, el patrocinador de este vídeo, ni siquiera existía en esa época, pero por suerte para ti, sí que existe en esta época. El jugador no entendía nada. Kevin, mucho que aprender de la manera de hacer publicidad de estos pelados. Lo que es este. Y el man de Project Happiness. Que hijo de putas más tesos, hermano. El juez no entendía nada. Kevin no robaba dinero, no vendía información. ¿Cómo es que le dicen a él? Que él es el CEO de Proton, ¿cierto? Ni causaba daños. De hecho, no sabía exactamente qué era lo que hacía, pero, por si acaso, le condenó a 3 años en el correccional Fred Nels. Al principio solo estuvo 3 meses, salió en libertad condicional y volvió a su vida de hacker. Ah, pero es que el tipo era un fuckboy. O sea, el man no tenía pintica de
de nerdito, ni de retraído, ni nada de eso. El man era un fuckboy. La policía lo tenía vigilado, cualquier movimiento sospechoso bastaba para acusarlo de violar la condicional. Así que Kevin estuvo entrando y saliendo de prisión hasta cumplir los 21. Entonces intentó hacer las cosas bien. Se matriculó en una escuela técnica, estudió programación y empezó a buscar trabajo. Por las noches iba al trabajo de un amigo hacker, Lenny DiCicco. Allí tenían acceso a ARPANET, el antecesor de Internet que conectaba a universidades y agencias gubernamentales. A través de ARPANET consiguieron entrar en el Centro Nacional de Seguridad Informática, un departamento de la mismísima NSA. No encontraron gran cosa, pero aquello tendría consecuencias. Su verdadera obsesión, de todas formas, eran las compañías telefónicas. Aprendieron a apoderarse de las centralitas y desde allí rastreaban líneas, creaban números de teléfono o incluso escuchaban llamadas al azar. En una ocasión hackearon la centralita más cercana a la NSA en Maryland y tras varios intentos Kevin logró escuchar una llamada de la agencia de seguridad. En la escuela técnica, Kevin conoció a Bonnie. Era una chica divertida, guapa, Bonita. mayor que él y con novio. Kevin se enamoró de inmediato. El novio de Bonnie decía ser un crack de las finanzas, pero ella no estaba muy convencida, así que Kevin, de forma totalmente altruista, decidió ayudarla. Hizo unas llamadas, consiguió un informe bancario y confirmó lo que Bonnie temía. Su novio era un mentiroso y estaba arruinado. Unas semanas después, Kevin y Bonnie empezaron a salir. Lo más curioso de todo es que Bonnie trabajaba en una de las compañías telefónicas que Kevin había hackeado. No, qué coincidencia, ¿eh? No tenía trabajo, Bonnie le ayudó a conseguir uno en esa misma compañía telefónica. 9 días tardó el departamento de seguridad en darse cuenta de que algún crack había contratado al maldito Kevin Mitnick, enemigo número 1 de las compañías telefónicas. Literalmente como un banco poniendo de segurata a Dani el Rojo. Le despidieron, le dieron el finiquito y se encargaron de que no encontrara trabajo en todo el sector telefónico. Y por lo que hemos leído en su autobiografía, Kevin Mitnick no aprovechó esos 9 días para hacer ninguna fechoría. Él realmente tenía intenciones genuinas de reformarse, pero no le dejaron otra opción. Así que volvió a hacer lo que mejor se le daba, hackear. De todas formas, aún... Qué cagada, hermano, porque eso es algo que han criticado mucho las personas que han estado bajo el sistema penitenciario. Y es como, parce, listo, cometí un crimen, cometí un error, pagué por ese error y salgo a la calle y no puedo encontrar ninguna oportunidad. Entonces, pues, no voy a justificar ni voy a decir que es el total de los casos, pero sí es una crítica al sistema correccional precisamente, que creo que incluso también la hizo este marica de... el de Vigilar y Castigar, Foucault, en donde no hay en realidad como una reinserción social. Entonces los que fueron presos en algún momento se ven presionados a volver a las mismas andanzas porque no tienen cómo ganarse la vida. Le quedaba el poder del amor. Quería casarse con Bonnie y ahorraba todo lo que ganaba de trabajos temporales de programador. Un día Bonnie llegó a casa y encontró todo revuelto. Parecía que les habían robado, pero solo faltaban los disquetes y el ordenador de Kevin. Aquello no era un robo, sino un registro. Como Kevin había usado la línea telefónica de Bonnie, acusaron a ambos de daños y perjuicios contra Santa Cruz Operations, una empresa de software donde Kevin había estado haciendo incursiones. Todo el dinero ahorrado desapareció entre abogados y viajes. La boda tuvo que ser sencilla y triste solo para que Bonnie pudiera negarse a declarar contra Kevin y a su marido en el juicio. Al final, la empresa retiró los cargos más graves a cambio de que Kevin les contara cómo había entrado en sus servidores. Y les contó el gran secreto. Se había hecho pasar por un trabajador y le habían dado las claves. Y ahora... Yo me imagino esa empresa, papi. No, Dios mío, cómo ingresaron a nuestras sofisticadas instalaciones. Tenemos seguridad en todo lado, tenemos guardas, tenemos cámaras, tenemos puertas que no se abren solas ni automáticamente. Hay que poner registro de huella digital. Y el man diciendo, bueno, les voy a contar para que cerremos aquí el trato. No, pues yo llegué a la empresa y dije que yo trabajaba ahí y me dejaron entrar. Yo me imagino a los directivos para los corporativos allá así. ¿Qué? Mitnick, papi, ¿es en serio? Hagamos la prueba, manda a cualquier persona que diga, yo trabajo aquí. O sea, imagínate, huevón. Sí, qué vergüenza. Celebrar una boda en condiciones. Pero Kevin nunca aprendía. Tenían contactos con el Chaos Computer Club y junto a Lenny y Lewis seguía explorando los servidores de empresas y agencias. Lenny y Kevin tenían cierta rivalidad. Los dos consiguieron trabajos en empresas informáticas y se apostaban cenas bastante caras
en el restaurante de Wolfgang Puck, a ver quién conseguía introducirse en la empresa del otro. Kevin solía ganar y Lenny estaba un poco cansado de pagar cenas. Un día Lenny vio su oportunidad. Acababan de instalar una nueva cerradura digital en la sala de ordenadores de su empresa. Cuando Kevin fue a visitarlo, le apostó $150 a que no podría traspasar tan compleja tecnología. Kevin aceptó. La cerradura digital era bastante compleja, pero Kevin era un mago. Así que aprovechó un pequeño descuido de Lenny para hacerse con su cartera. Allí encontró un papel con la contraseña. Lenny le dejó solo un momento y cuando volvió no estaba. Corrió a la sala de ordenadores y allí estaba. No podía creerlo. No entendía cómo lo había hecho, pero había entrado. Ingeniería social. Había traspasado la sofisticada cerradura digital y Lenny, totalmente picado, se negó a pagar. De hecho, estuvo varias semanas sin pagar y Kevin decidió gastarle una broma. Llamó al trabajo de Lenny y se hizo pasar por un inspector de Hacienda para conseguir que le bloquearan la nómina. Menudas bromas, también te digo. A Lenny no le hizo ni puñetera gracia, estaba cabreado, se mantuvo distante durante varios días mientras maquinaba su venganza. Luego le llamó para quedar en un aparcamiento. En ese aparcamiento iba a pagarle la apuesta. Cuando Kevin llegó en su coche, Lenny le estaba esperando. Le pidió un disquete con un software que habían robado meses atrás. Kevin lo llevaba en el maletero, así que salió a cogerlo. Y entonces Lenny le dijo, ¿sabes esa sensación en el estómago cuando están a punto de detenerte? Prepárate. Y al instante aparecieron varios coches y unos hombres en traje. Esa era la broma de Lenny de vuelta. Lo había delatado al FBI. Lenny llevaba una grabadora. Ay, qué piro, parce. Uy, ¿qué son esos jueguitos? No, uy, mano, yo así no le juego, qué coños. Uy, pero mera loca, no. Todo ardidito que porque le bloquearon la nómina por unos cuantos días. Mera loca, mano, con el FBI. Ave María, hombre. Había confesado No, haber yo así no le juego. entrado en la NSA con Kevin. Mientras esposaban a Kevin, se puso a bailar una especie de danza de la victoria. En el juicio acusaron a Kevin de todo: borrar sus antecedentes, hackear a la NSA, pérdidas millonarias de un banco, acosar a la actriz Christy McNichol por teléfono, de todo. Si algo raro pasaba cerca de Kevin, él era el culpable. El fiscal llegó a decir que podía silbar en un teléfono y activar un misil. Kevin se empezó a reír por la ocurrencia, pero el juez le puso en aislamiento y lejos de un teléfono por si acaso. El juicio tuvo gran repercusión en la prensa y las cosas pintaban mal. Se enfrentaba a una posible condena de 20 años de prisión. Pero su abogado hizo un milagro. Defendió que Kevin estaba diagnosticado como un adicto al hacking y consiguió que solo pasara un año en un centro de rehabilitación como si fuera un alcohólico o un drogadicto. Kevin aprovechó su encierro para ponerse en forma y convertirse en un Jimbro. Salió después de Pues el abogado terminó también hackeando el sistema. un año, esta vez reformado, de verdad. Bueno, más o menos. A su salida empezó a sospechar de que las cosas con Bonnie no iban del todo bien, así que hackeó su contestador automático. No podía evitarlo. Y lo que descubrió fue que Bonnie ahora estaba con su mejor amigo, Lewis, totalmente desolado. Ay, yo no te puedo creer, brother. Me estás diciendo que las mujeres han sido iguales toda la vida. Siempre ha sido la misma historia. No, no, se viene otra bromita. Se viene otra bromita, sí, señores. No, no puede ser, weón. Kevin decidió Y dice dejarlo Daniela, es que maldito tóxico, ¿ah? todo y marcharse a Las Vegas. Pero su adicción viajó con él. Por cierto, hablando de adicciones, increíble la adicción que está generando mi newsletter. Si queréis más contenido, ahora estoy enviando reportajes de investigación y también publico un podcast cada 2 semanas. Por ejemplo, el domingo publico un reportaje sobre el siniestro libro de Palantir, porque la gente solo ha visto el tweet. Se piensan que ese es el manifiesto, pero en realidad hay un libro detrás de todo esto. Yo me lo he leído para sacar mis conclusiones. O sea que id a lordraur.com y suscribíos gratis para recibir los reportajes. Sí, Salmero, graciosito el amigo. Apoyarme, podéis Tremenda suscribiros broma. a la newsletter de pago para acceder a más contenido exclusivo. Ah, qué pesar del parcero, hermano. Qué pecadito, Mirad hombre, qué no. maravilla este ladrillo conocido como el Novatel Teléfono PTR inalámbrico. 825. Tecnología punta de Radioteléfono. 1991. Toda una modernidad para la época,
pero con el mismo problema que a todo el mundo le atormenta. No puede uno hablar tranquilo sin que el FBI intervenga sus llamadas, pero Kevin sabía arreglarlo. Durante el CES, la Feria Anual de Electrónica de Las Vegas, hizo una llamada a los ingenieros de Novatel. Les dijo que era un compañero y que estaba desesperado. Debía hacer una demostración en la feria y necesitaba un microprocesador y los códigos para hacer que su teléfono pudiera cambiar de ESN. Déjame adivinar. Se los dieron sin verificar si trabajaba o no en la empresa. ESN es este número único que el teléfono transmite a la antena repetidora para saber a quién cobrar las llamadas. Con el microprocesador podría clonar teléfonos marcando unos códigos en su teclado. Y por supuesto un amable ingeniero de Novatel se lo envió urgentemente a un hotel. Kevin decidió compartir el éxito con sus amigos, es decir, con Lewis. Pensad que con los amigos que había tenido, que le robara a su mujer era una de las tradiciones menos graves que había sufrido. Por ese... Parce, los hombres somos personas muy nobles, brother. El parcero se mete con la mujer de él, se queda con ella y aún así comparte sus logros con él. época un hacker contactó con Kevin y Lewis. Se llamaba Eric Heinz, un hombre misterioso que decía haber trabajado con otro hacker famoso, Kevin Poulsen. Insistía en saber en qué hackeos andaban metidos. Y esta vez Kevin no andaba metido en nada, pero reformarse era más complicado de lo que creía. Al ser expresidiario, encontrar trabajo en Las Vegas estaba siendo difícil. Un día su hermano por parte de padre falleció, así que decidió volver a Los Ángeles para estar con su padre. Mientras tanto, Heinz le habló de una tecnología de las compañías telefónicas llamada SAS. Era un sistema de pruebas que servía para supervisar líneas telefónicas, es decir, que te dejaba entrar en una línea y oír las conversaciones. Era una tentación demasiado grande para Kevin. Si fuera capaz de controlarlo, podría pinchar cualquier teléfono, así que empezó a investigar y a hacer llamadas a Pacific Bell para saberlo todo sobre el SAS. Al principio nadie sabía nada de ese sistema, pero uno de los empleados le dijo cuál era la empresa que lo había desarrollado. A partir de ahí consiguió un teléfono de un amable ingeniero jubilado al que le hizo un poco de ingeniería social. Tras una breve conversación, no tuvo el menor problema en enviarle el manual completo de la herramienta. Lewis y Kevin se pusieron a estudiar todos los protocolos del SAS. Pero marica, tan fácil es conseguir información. Tan fácil es conseguir acceso a cualquier lugar. Siempre va a haber alguien dispuesto a dártelo. Gratis. Adicional, no, gratis. Varias semanas de investigación, con un teléfono y un ordenador, podían pinchar la línea que quisieran. Pero todo este proceso, Kevin lo hizo desde la línea telefónica de su padre, sin tomar ninguna precaución. Recordemos que ahí no había ProtonVPN. Entonces de repente le asaltaron las dudas de si lo estaban vigilando. Decidió llamar a la centralita más cercana y engañar a un técnico para que comprobara si había alguna línea pinchada. Y sí, las había. El técnico le dijo los números intervenidos y por suerte no eran los suyos. Estaban vigilando a una agencia de detectives llamada Teltec, que por lo visto hacía cosas turbias. Y resulta que el dueño de la agencia era un amigo de su padre, así que Kevin decidió avisarle. Este se quedó tan asombrado por sus habilidades que le contrató. Pero Kevin siguió investigando porque había otro número intervenido muy raro. Si llamabas, solo se oía un pitido constante. En un viaje en coche, porque iba en el coche hablando por teléfono, tuvo tiempo para engañar a la compañía telefónica para que conectaran su móvil con ese extraño número. O sea, el man era un culebrero. Ya me di cuenta que el tipo en realidad era un culebrero. No era como que, hola, ¿me puedes dar los números? No, el man hacía una ingeniería social excelsa. El tipo era un vendedor, marketing. El tipo era de Antioquia, Medellín, mi papá. Ese tipo era paisa. Era paisa, pues. El tipo tenía que ser uno de esos parleros de acá de Medellín. Se quedó escuchando el pitido a ver si pasaba algo. Mientras tanto, paró en una gasolinera para llamar a su padre. Al tener el móvil ocupado, lo hizo por una cabina. Cuando su padre descolgó, lo escuchó mejor que nunca. Su voz se oía por los dos teléfonos a la vez. La policía había pinchado su línea, y eso no era lo único inquietante. Aunque Heinz había sido de ayuda, no dejaba de hacer preguntas sospechosas. Kevin decidió usar todas sus armas para investigarlo: ingeniería social y líneas pinchadas. Consiguió su carnet de conducir y averiguó que Eric Heinz era un nombre falso. Le costó meses desentrañar quién era realmente, pero pronto descubrió que su historial de llamadas estaba plagado de conversaciones con el FBI. Eric Heinz era un soplón, un testigo ese marica era un chota. Ajá, el marica era un chota. protegido
que sí que había colaborado con Paulsen, concretamente para mandarle a la cárcel. Kevin estaba acorralado. Era cuestión de días que registrara en qué su casa. Así que limpió hermano. todo y pidió a sus jefes que le guardaran su ordenador. Consiguió el nombre y teléfono de los agentes con los que trabajaba Haynes e incluso les pinchó el teléfono. Hasta creó una alarma que sonaba si uno de los teléfonos del FBI se acercaba al repetidor más cercano de su casa. Y un día sonó. Es que gonorrea tan gato, brother. Parece que man tan gato. Lo lucrativo que hubiera sido donde una de esas compañías telefónicas lo hubiese contratado. Uf, me da mucha rabia, les voy a contar qué está pasando. Imagínate que, vea, parce, para que ustedes entiendan algo, huevón, y me van a disculpar, parce, porque yo sé que el video está muy rico y el tema del que estamos hablando está muy chimba, pero este tipo de cosas me dan rabia. Ustedes por lo general ven que los seguidores, por lo general, como, parce, que te quiero regalar esto. Papi, hágale, antes muchísimas gracias, huevón. Y hace algún tiempo, de hecho fue el año pasado, un man X le mandó una ropa a un parcero mío. Le mandó 2 camisas a un parcero mío. ¿Sí o qué? Y esas camisas no le sirvieron al parcero. Y el man le dijo que es que regáleselas al Muñe. Yo ni siquiera sabía quién era. El parcero se acercó a mí y me dijo, hey papi, yo tengo un parcero que tiene una marca de ropa, me mandó esta ropa, pero no me sirve. A vos te sirve porque soy más grande, me la mandó muy grande, que si te querías quedar con ella, yo vi las camisas, yo dije, hey, están bonitas las camisas, chimba. Pues bacano, huevón. Listo, antes, muchísimas gracias. Yo me contacté con el parcero y le dije, hey papi, muchísimas gracias por las camisetas, están muy lindas. Hágale, Muñe, que todo bien. Es una marquita que estamos montando. Antes me era chimba que te gusten, papi, solamente como para que tengas las muestras y conozcas la marca, sí o que el producto. Ya, listo, melo. Yo, en cierto lugar, con ciertas personas bastante importantes, pues tenía una de esas prendas una vez puesta y me tomé una foto. Me tomaron una foto normal y yo publiqué la foto en mi perfil de Instagram. Sí, en mi perfil de Instagram. Y esos manes cogieron la foto y empezaron a hacer publicidad con mi imagen, huevón. Como si me hubieran pagado o hubiera un contrato de por medio para yo publicitar la marca de ropa. Yo recuerdo que cuando yo publiqué la foto, el parcero me dijo, hey, parce, me era chimba, huevón, que te haya gustado la prenda, que qué foto más bonita. Y yo, parce, gracias. La podemos publicar en la historia, papi, publicar en la historia, no hay ningún problema. Man, ese día publicó en la historia, la publicó en la historia, hey, parce, me era chimba, el muñeco como le quedó la camisa de nosotros, qué tin, melo. Mano, y me acaba de hablar una parcera que es que, ay, mira, vos sos modelo de esta marca. Y yo, ¿qué? Y me mandó la foto, Trin. Marica, aparezco publicado en esa marca de ropa, aparezco como si yo fuera un modelo de la marca de ellos. Y no solamente yo, porque vuelvo y le repito, la foto que me tomaron está con un montón de gente, pues estoy con gente importante del medio, desde luego. Entonces, también los involucra a ellos, huevón. Mano, eso es una grosería. Si ustedes saben por qué yo no reviso, yo no recibo por lo general las cosas regaladas de esa manera, huevón. Parce, no me podés decir que no pensaban que me fuera a incomodar cuando inicialmente ustedes me pidieron permiso para eso y yo les dije que no, porque no había un contrato publicitario, porque no había ninguna campaña activa ni nada de eso. Inicialmente, y pueden buscar la conversación, yo les dije a ustedes, pueden publicarlo como en la historia, no hay ningún problema con eso, parce, pero pues si se van a poner a hacer publicidad con eso, huevón, para la propia marca, pues se debería de tener un contrato de por medio. Entonces, no me salgas con eso en ese momentico y, ay, no pensamos que te iba a molestar cuando yo ya les había dicho que no hicieran eso, mi viejo. Eso, la verdad, parce, me parece una falta de educación por parte de ustedes. Porque inicialmente esa ropa ni siquiera era para mí. Esa ropa me la... Como, hey, le quedó grande el parcero, regalásela al Muñe. Me pareció bonita, les dije a ustedes, me la chimba de marca, huevo, muy bacano y toda la cuestión. Para que ustedes se pongan a hacer esas cosas. Pero, a ver, eso me parece una estrategia muy sucia, mi hermano. No, brother. O sea, puede sonar eso feo. Y listo. Que suene feo, pues. No me importa, marica, pero esas cosas no se hacen, mi brother. Porque es que yo he trabajado mucho, huevón, para llegar al lugar en donde estoy, pana. Y ustedes pueden decir, ay, Muñe, pero es una fotico, mi brother. Usted entiende que nosotros trabajamos con esto. Usted entiende que yo trabajo con mi imagen. Usted sabe todo lo que yo he invertido y todo lo que yo he sacrificado para llegar hasta el lugar en el que estoy en ese momentico. Como para que alguien simplemente coja una foto mía y la publique en su marca para hacer publicidad. Brother, ¿usted cree que marcas como Nike pueden hacer eso? ¿Usted cree que si, por ejemplo, en este momento Johnny Depp se compra una camisa Nike y se toma una foto donde se ve el Nike, Nike puede coger esa imagen y empezar a hacer publicidad con eso? Papi, negativo. Pues es que las cosas no funcionan así, mi brother. Eso me parece un marketing muy sucio, huevón. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la ropa es chimba, pues. Eso es lo peor de todo, huevón. Que la ropita es bonita, pero esas cosas no se hacen, mi bro. Yo les dije, papi, ¿quieren que hagamos publicidad? Firmemos un contrato entonces, hagamos una campaña publicitaria, no hay ningún problema. Pero, mano,
me vengo a dar cuenta, huevón, apenitas, porque la parcera me dijo, hey, vos sos modelo de esta marca. Y me pasó el pantalla y yo, ¿qué? Amor, mándame por favor el perfil donde estoy apareciendo. Ahí estoy publicado, huevón. Se nos creció muñe, papi, eso no es crecerse gonorrea, eso es hacer valer el trabajo de uno. Mano, la verdad, no es Dynamo, no es Dynamo. Yo con Dynamo tengo muy buena relación, no es con Dynamo, no es con ellos. Mano, la verdad, a mí me parece, eso no es ser crecido, huevón. Eso no es ser crecido, marica. Y si ustedes estuvieran en esta industria, sabrían a lo que me refiero. Brother, si por ejemplo, no, ¿cuál Adidas, hombre? Sí, entonces, lo mismo del ejemplo de Johnny Depp, pues que obviamente yo no estoy al nivel de Johnny Depp, pero es exactamente la misma cuestión. Entonces, si Johnny Depp llega y le pone problema a Nike porque publicaron una imagen de él con una camisa de Nike, entonces también es un crecido, entonces está mal. No, mano. No, papi, las cosas no se hacen así, huevón. Y lo que más rabia me da, parce, es que inicialmente había sido, es que no, que la buena, que es que queremos que tengas prenditas de nosotros. Yo precisamente por eso, brother, no suelo recibir cosas así, huevón, porque uno sabe, pues, mano, yo no tengo problema de hacerle publicidad a un parcero que montó una marca de café que me ha pasado. Hey, papi, no, es que te quiero mandar un cafecito, ni siquiera me piden historia ni nada, no, para que lo probes. Y yo, ahí, cucho, dame la chimba de cafecito, porque lo vale, huevón, qué bacano que el parcero salga. Pero, mano, así de esa manera, como obligado, como a las malas, weón. Uy, no, esos maricas no. Nada, me dio fue esta rabia, weón. Mano, no le voy a decir el nombre de la marca porque tampoco quiero que lo censuren ni nada de eso, weón. No, de buena. Y vuelvo y le repito, lo peor de todo es que la ropita esa está bonita, weón. No les voy a decir el nombre de la marca, parce, porque tampoco quiero que les vaya mal. Quiero apelar al buen juicio de los creadores de esta marca, parce. Quisiera apelar a los creadores, al buen juicio de los creadores, weón. Porque el man llega y me escribe que es que mi hermano, buenas noches, la verdad no pensamos que te llegara a molestar, pues nos sentíamos orgullosos de que portaras nuestra marca. No hemos realizado publicidad, pues simplemente quisimos compartirlo. Igualmente mil disculpas contigo, ya mismo elimino el post. Es que esa foto estaba en tu perfil, entonces no pensábamos que te incomodara. Estaba en mi perfil, pero entonces la cogieron y la publicaron ellos en el perfil de ellos. No, papi, unos descarados, son unos conchudos, weón. Me da esta rabia, hermano, a lo bien. No les voy a decir la marca ni nada de eso, weón, porque tampoco quiero que les vaya mal. Chimba que los parceros estén emprendiendo y la ropita es bonita, pero qué gonorrea. Eso es para que ustedes entiendan, parce, porque a veces mucha gente como que de buena, o sea, con una buena intención, porque realmente hay mucha gente que sí tiene una buena intención, como que, hey, parce, te quiero regalar esto. Hey, parce, es que monté una marquita de eso, te lo quiero regalar porque te puede servir, porque puede pasar esto, puede servir esto y esto, marica. Pero muchas veces uno, uy, papi, muchas gracias, pero no, quizá en otra ocasión, precisamente por lo mismo, parce, porque se ponen con esas cosas, pana. Nada, esto Rockstar Games. La descubrieron. Es Rockstar Games. El muñeco ofendido con Patek Philippe por el reloj que le regalaron. Papi, donde a mi Patek Philippe me hubiera regalado un reloj de esos gonorrea, pueden hacer toda la publicidad que les dé la gana. Man, un hijo de puta reloj que vale como $60,000. Ya básicamente me pagaron esa publicidad. Obviamente no, mano. No, pero estas cosas, la verdad, weón, sí me dan rabia, hombre. De pronto me dejé llevar mucho por la ira. No debía haber dicho algunas cosas, brother, pero realmente me da mucha rabia, hermano, porque eso es como aprovecharse. Como aprovecharse, no sé, de la nobleza de uno, como... Sí, ve por qué hay tanta gente gonorrea en la calle, mano. O sea, que fue como con rabia, mano, me estás sudando la frente y todo, hermano. Sí, no, que he ofendido, la verdad, sí que he ofendido, weón. ¿Para qué les digo mentiras? Ey, a ti te da rabia es que no te pagaron. Juanito, ¿en serio apenas acabas de llegar a esa conclusión? Es lo que llevo diciendo hace 15 minutos aproximadamente. Acabas de llegar a esa conclusión apenas. Bravo. O sea, Mitnick es un boy, hueputa al lado suyo, hermano. Mitnick, eso era un párvulo en la ingeniería social al lado tuyo, hombre, por Dios, huevo. Comentario, ese pelado me sorprende más, brother. Yo no entiendo ese man como uno está en un colegio de educación especial. Ese tipo está muy avanzado, brother. Papi, el cerebro de ese tipo trabaja a 1500 reproducciones por nanosegundo. Yo no sé cómo mantiene esa cabeza fría, hermano, con esa pensadera que tiene, Juanito. O sea, mano, Juanito es una máquina. Un animal, brother. Es el mismísimo cerebro. 1500 sinapsis por milésima de segundo. Papi, la cabeza de ese tipo.
Con un montón de dendritas, papi, así conectadas. Es una malla, sí, es peor que una telaraña. Hágase de cuenta las conexiones de cable eléctrico y telefónico por allá en 1600, 1700, y es que en esa época existía el teléfono. ¿Han visto eso? Papi, así es el cerebro de ese tipo humano, así. Esas dendritas gonorrea conectadas por toda parte haciendo orgías con otras dendritas al mismo tiempo. Uy, qué cosa tan maravillosa, hermano. Esa mierda parece un tejido de la abuela. No, bro. El crochet no alcanza pues para tantas conexiones al mismo tiempo. El menosprecio no es para siempre, Muñe. Yo no te estoy menospreciando, Juanito, pero es que los comentarios tuyos... Recuerdo que hasta una vez te dije, Juanito, sabes que me tenés mamado con las cosas que decís aquí en los streams porque sos agresivo, a veces sos grosero, a veces uno no entiende si es que ChatGPT te está diciendo que... Yo no entiendo, yo a veces pienso, Juanito, con todo respeto del mundo, que sos un bot. Yo digo, este marica tiene que ser un bot, huevón. Alguien no puede estar siendo la persona más grosera del mundo en un momento y al otro momentico dando amor y paz a todo lado. Es raro, es raro. Yo una vez te dije aquí en stream, te dije, Juanita, estoy a esto de vetarte del canal solamente porque sos activo en la comunidad y porque no te perdés ni un solo en stream. No te baneo, pero recuerdo que una vez dijiste algo en específico que yo te dije, Juanito, no te pases gonorrea de la raya, que estoy a esto de vetarte del canal, mi hermano, por cansón. Pero pues obviamente no te voy a vetar por este tipo de vainas, pues. De hecho me genera gracia, realmente me genera gracia, mano. Pero literal fue lo que dije cuando empecé a contar el problema. Y a los 15 minutos dijiste, a lo que te arreglas es que no te hayan pagado. Papi, eso es lo que llevo explicando hace 15 minutos, un contrato, ¿no? De hecho, así se trabaja con el tema de la imagen. Oye, para bajar el estrés te recomiendo que luego del stream te tires unas partitas con el control de Xbox. Unos donuts. Entendí esa referencia. ¡Ey! ¡Ay, gonorrea! Juanito envió 1000 kicks, mano. Mano, no era necesario que pagaras por mi perdón, porque ya lo tenías. Sin embargo, dinero no te voy a devolver. ¿Ok? Dinero ya lo gastaste, ya se quedó con nosotros. Yo ya te había perdonado, ya habías conseguido mi perdón incluso antes de pagar, pero pues ya que pagaste, pues digamos... Te perdono 2 veces, ¿ok? Te perdono 2 veces, ¿vale? Compran al Muñe, ya me compraron, papi. Marima me mandó un kick, ya se ganó mi perdón también. Bueno, continuemos con el videito. Los metió en la nevera y puso un cartel que decía... me perdí, hermano. ¿En qué íbamos? Teléfonos del FBI. Ya, que había creado una alarma para que cuando un teléfono del FBI se conectara a una de estas repetidoras, él se diera cuenta. Se acercaba al repetidor más cercano de su casa. Y un día sonó. Compró unos donuts, los metió en la nevera y puso un cartel que decía Donuts para el FBI. De madrugada aporrearon su puerta. Le recibió desnudo. No tenía nada que ocultar. Y el plan salió bastante mal. Al no encontrar nada en su registro, el FBI fue a casa de Lewis y arrestó a sus jefes de Teltec. Y ni ellos ni Lewis se complicaron. Cualquier cosa robada era de Mitnick. Kevin tuvo que huir. Durante semanas se ocultó con ayuda de su madre y su abuela. Luego se marchó a Denver con una nueva identidad. Eric Weiss. El verdadero nombre de su... Ese parcero estaba muy caliente, hermano. Su ídolo de la infancia, Harry Houdini. En el 93, Kevin empezó una nueva vida en Denver. Vivía en este apartamento de clase media y trabajaba como oficinista en este rascacielos de aquí. Pero en sus ratos libres seguía hackeando y robando el software de las compañías más punteras. Nokia, Motorola, Sun Microsystems. No lo hacía por dinero, lo hacía porque podía. Pero su vida apacible en Denver terminó bruscamente cuando perdió su trabajo y su identidad falsa. La seguridad social comprobó que Eric Weiss no existía y tuvo que huir otra vez. Nada más llegar a su nuevo destino, Seattle, se encontró con una buena sorpresa. Cuando compró el periódico, descubrió que su nombre real aparecía en la portada del New York Times. El periodista John Markov había exagerado sus logros, aseguraba que era un objetivo prioritario del FBI y le pintaba como un villano, una especie de Lex Luthor del hacking. A pesar de eso, Kevin se pasaba el día llamando por su teléfono móvil, clonando teléfonos y sin pagar nada, y eso alertó a la policía. Un día Kevin estaba hablando por teléfono cuando escuchó cada vez más fuerte el sonido de un helicóptero. Colgó y el helicóptero desapareció, pero cuando volvió a llamar, apareció de nuevo. Cuando casi lo tenía encima, se dio cuenta de lo que pasaba. Estaban rastreando sus llamadas. El helicóptero estaba equipado 4 estrellas con un equipo ya. RDF, que era capaz de rastrear las transmisiones de su móvil. Cada vez que hacía una llamada,
Su teléfono emitía una señal de radio y desde el aire podían seguirla como si fuera un rastro invisible. Dentro del helicóptero, un operador iba midiendo la intensidad de la señal y ajustando la dirección. Cuanto más fuerte era, más cerca estaban. No sabían exactamente dónde estaba Kevin, pero cada segundo... Eso fue lo que le hicieron a Pablo Escobar. Sí, Grifus. Ah, me están diciendo que sí, que así precisamente fue como cogieron a Escobar. Pero con antenas. Aunque a Escobar lo tenían no con un helicóptero, sino como con unas camionetas, donde tenían el equipo guardado, ¿cierto? Móvil emitía señal, reducían la distancia. Por suerte, Kevin era de los que sí hace cardio en el gimnasio y consiguió escapar, pero días después la policía asaltó su apartamento y se llevaron sus cosas. Y así era su nueva vida, la maleta siempre preparada y varios carnets falsos en el bolsillo. Como curiosidad, lo estaréis preguntando cómo conseguía tantos carnets falsos. Sus primeras identidades falsas fallaban por un motivo muy simple. Usaban nombres de personas vivas y tarde o temprano alguien descubría que había otro usando su número de la seguridad social. Pero la solución fue sencilla, había que buscar a alguien que ya no estuviera. Viajó hasta el registro civil de Pierre, en Dakota del Sur, un sitio lo bastante remoto como para no llamar la atención. Allí se hizo pasar por un investigador privado que estaba recopilando información sobre niños fallecimientos. Nadie se planteó que mintiera y le dejaron que investigara. Había un detalle clave, esos niños tenían que haber nacido en otro estado. En aquella época muchos registros no estaban conectados entre sí, así que para el sistema esas personas seguían vivas. Kevin encontró varias identidades válidas y a partir de ahí el proceso era casi mecánico, pedir una copia de la partida de nacimiento y reconstruir una vida desde cero. Uno de los pasos finales era obtener un carnet de conducir. En una ocasión repitió el proceso en Las Vegas. Todo iba según lo previsto hasta que apareció el examinador. Era el mismo tipo que le había evaluado 2 años antes cuando usaba el nombre de Eric Weiss. Kevin ni pestañeó, el otro parecía haberle reconocido. Kevin le preguntó si se conocían y después de una pausa le preguntó dónde hacía la compra. El examinador contestó que en una tienda llamada Smith's y Kevin sonrió y le dijo que él siempre compraba allí. El examinador se quedó tranquilo y Kevin aprobó el examen por 4ª o 5ª vez. Mientras tanto tenía un nuevo desafío, hackear a otro hacker, uno muy diferente a él. Y aquí es donde la vuelta se le complica, que este tipo fue el que le montó la perseguidera. Tomu Shimomura. Si Mitnick era improvisación y carisma, Shimomura era disciplina y método. Kevin era un ilusionista y Shimomura un físico que estudiaba criptografía en laboratorios nacionales. Y Shimi, como le llamaban los amigos, había desarrollado herramientas que Mitnick quería conocer. Pero no era un administrativo despistado que le fuera a dar las claves de acceso con un par de preguntas. Shimi era bastante más listo. La Navidad de 1994 fue terrible para Shimomura. No solo Mariah Carey lanzó su famosa canción navideña, sino que, además, Kevin y otro hacker accedieron a sus ordenadores. Usaron una vulnerabilidad desconocida que le permitía suplantar una IP de confianza y entrar sin contraseña en el sistema. Una vez dentro, hurgaron en los ordenadores y se llevaron todo lo que les pareció útil. Shimomura no se lo tomó nada bien, le habían avisado de que Mitnick lo intentaría y que lo hubiera logrado era una especie de insulto. Así que paró todo lo que estaba haciendo y se puso a investigar. En realidad llevaba años interesado en Mitnick e incluso intercambiaba correos sobre él con el periodista John Markov. Por entonces Kevin había adoptado la identidad de un divorciado que buscaba una nueva vida en Raleigh, Carolina del Norte. Esa es buena. Eso es un buen perfil para Tinder. Y volvió a sus actividades de hacker. Vivía tranquilo y sin miedo a nada y se permitía lujos como llamar a la cárcel y conseguir que le pusieran con Kevin Paulsen, el otro gran hacker del momento. No era consciente de que el FBI, harto de no conseguir resultados, había decidido darle carta blanca a Shimi y a su equipo para que siguieran con la investigación. Un poco curioso que utilicen a un civil para la investigación. Mitnick se quejaría de esto en un futuro. Le parecía que hacían trampa al usar a Shimomura. Algo así como que el FBI estaba usando chetos. Mitnick solía usar los servidores de una comunidad online llamada The Well como trastero digital. Allí guardaba el software robado y entraba de vez en cuando a coger lo que necesitaba. Pero esta vez, al otro lado de la red, estaba Shimomura. Un programador había detectado que en su cuenta de The Well habían guardado una cantidad absurda de archivos robados a Shimomura. El programador informó a Shimi
y este montó un puesto de vigilancia en las instalaciones de The Well. Cada vez que Kevin accedía a su trastero, Jimmy observaba sus movimientos sin ser detectado, y así averiguó que el proveedor de internet de Mitnick era Netcom. Luego acudió a sus instalaciones para averiguar quién era el usuario de Netcom que se conectaba a The Well exactamente a las mismas horas que Mitnick. En los años 90, para conectarse a internet, el ordenador primero tenía que llamar al proveedor de internet. Así que Shimomura pidió que rastrearan cuál era el número de teléfono que se conectaba a internet. Pero Mitnick lo había configurado todo para que sus llamadas se reenviasen a través de un número intermedio falso. Cuando Shimi comprobó el número, descubrió que no pertenecía a nadie. Es como si usara una VPN. Parecía un callejón sin salida, hasta que un ingeniero de telecomunicaciones tuvo la idea de mirar cuál era el teléfono que más llamadas había hecho a ese número falso. Y ese número estaba en una ciudad llamada Raleigh. Así que Shimomura y el FBI fueron allí. Kevin estaba nervioso, notaba algo raro en su trastero de The Well. Alguien más había estado allí. Al mirar dentro de la red de Netcom, descubrió que su conexión a internet estaba siendo rastreada, pero ya era tarde. Shimomura y su equipo estaban fuera con una furgoneta y un dispositivo RDF para determinar la posición de su teléfono. Aprovechaban cada llamada de Kevin para acercarse poco a poco y localizaron unos apartamentos donde parecía ocultarse. Exactamente como habían intentado anteriormente con el helicóptero, pero esta vez estaban mucho más cerca. Cuando ya estaban casi listos, apareció una segunda señal en el RDF. Ahora no sabían ni cuál era el piso, ni si ese era el móvil que buscaban. Parecía que una casualidad iba a salvar a Mitnick, pero los del FBI decidieron esperar en el aparcamiento. Kevin volvía de cenar y no notó nada raro. Y el FBI tampoco le reconoció porque, recordemos, se había puesto en forma en la cárcel y ya no tenía sobrepeso. Sin embargo, al entrar en su apartamento, hizo algo sospechoso. Miró a su alrededor para ver si alguien vigilaba. Eso le delató. Minutos después, el FBI llamó a su puerta. Le preguntaron si era Kevin Mitnick. Kevin dijo que no era Kevin Mitnick. La orden de arresto no se parecía en nada a él. Kevin se hizo el indignado. No tenía ni idea de quién era ese tal Mitnick y era tan... Mano, se parece más a Chiquibala, ¿no? ¿Cómo es que se llama Chiquibalín? Se parece más a Chiquibalín que el de la otra foto de la derecha. Convincente que los agentes dudaron. Tras horas de registro, no tenían nada, pero un agente encontró una vieja chaqueta de esquiar y dentro había una nómina, firmada por Kevin Mitnick. Su detención acaparó todos los titulares. A su llegada a los tribunales, le recibió Shimomura. Kevin le dijo: respeto tus habilidades. Pero Shimi no respetaba mucho las suyas. Junto al periodista Markov, escribió un libro sobre su captura y más tarde Hollywood hizo Takedown, una versión bastante libre de lo que realmente ocurrió. Mientras Kevin esperaba en la cárcel. El daño que había hecho era difícil de cuantificar y pasaron años sin que fuera juzgado. En las calles, un movimiento denominado Free Kevin protestaba por sus derechos. Al final se llegó a un acuerdo: 46 meses de prisión y 3 años más alejado de cualquier teléfono u ordenador. En el año 2000, Mitnick era libre. Solo tuvo que pagar $4.125 porque el tribunal consideraba que estaba arruinado y que, sin un ordenador, el mejor trabajo que podría conseguir era haciendo hamburguesas. Al salir, subastó su tarjeta de recluso y, como ahora era famoso, con lo que ganó pagó la multa. Y cuando pudo volver a tocar un ordenador, se pasó al lado legal del hacking. Fundó Mitnick Security Consulting y asesoraba a empresas para evitar los ataques que él mismo había... Lo que se llama hacking ético. Eso es lo que hacen. Hackean, miran vulnerabilidades y trabajan para repararlas. Ha perfeccionado durante años. Volvió a casarse y escribió... ¡Ay! Pero es que Mitnick es todo un fuckboy, brother. El tipo le sabe. El tipo le sabe a la ingeniería social. Libros como Ghost in the Wires, donde relata su vida y su visión del hacking. En julio de 2023, Kevin falleció víctima de... Tenía 59 años. El hombre de las 1000 identidades, el niño que soñaba con hacer magia, terminó firmando libros y asesorando a empresas con su nombre real: Kevin Mitnick. Mitnick siempre será una leyenda en el mundo del hacking. Un hacker que hacía lo que hacía ese parcero. Solo porque podía. Pero hay otro tipo de hackers que no buscan dinero ni fama. No vas a meter otro video. No vas a meter otro video. Parce, tengo entendido que este tipo de instituciones u organizaciones, cuando capturan a personas que son muy tesas en algún campo, los ponen a elegir entre la cárcel o camellar con ellos. Que bueno, en el mundo del hacking pasó muchas veces, con otros hackers desde luego.
Cogían al hacker después de haberlo seguido un montón de tiempo, manes que habían hecho una cantidad de daños horribles, y luego les decían, bueno, ¿quieres ir para la cárcel o camellar con nosotros? Y camellar con ellos era básicamente hackear, pero de manera legal, ¿eh? Claro, porque será que cuando se hackea por parte del gobierno, pues es legal, desde luego, ¿no? Sombreros blancos contra sombreros negros. Ajá, como la película Swordfish, brother, esa película de Swordfish a mí me parece muy buena. Pues la manera en cómo hackean sí me parece una total tontería. Igual pues lo hicieron de esa manera como para que fuera llamativo visualmente para las personas, pero es una bobada. Igual que esa película de Hackers donde está Angelina Jolie. Pero son buenas, o sea, las películas son buenas. Ajá.